corte. Uy. Bien, hay un alumno que... ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, ingeniero, escucha. Sí, ingeniero. Bien, había un alumno que quiso entrar al aula, no lo veo. Bueno, pues bien, volviendo a explicar lo que estaba hace un momento mencionando. En el diseño a esfuerzo de corte, la solicitación actuante lo identificamos nosotros como el cortante último o cortante de diseño B sub U. B sub U es el cortante último o cortante de diseño. Este cortante último se obtiene del análisis de la estructura, ¿no? La estructura, y para el análisis de estructura hay que determinar previamente la carga última. Con esta carga última es que hacemos el análisis para determinar el esfuerzo de corte último. Bien, esta es la solicitación actuante. Pues bien, la solicitación resistente, por un lado, contribuye a la resistencia al esfuerzo de corte el hormigón. La contribución del hormigón a la resistencia al esfuerzo de corte lo representamos con B sub CU. Lo representamos con B sub CU, donde recordarán ustedes que según la norma ACI, el B sub CU es igual a 0,17 de phi por lambda, la raíz de Fc', por B. Luego, también las armaduras, concretamente la armadura transversal, que son los estribos, también contribuyen a la resistencia. Los estribos o la armadura transversal, que lo representamos con B sub SU, contribuye a la resistencia. De manera tal que esto tiene que estar en equilibrio estático. O sea, la suma de las fuerzas verticales tiene que dar 0. Haciendo eso, llegamos pues a esta expresión, que el B sub U tiene que ser igual el cortante que es resistido por las armaduras, donde el B sub SU, en el caso de utilizar estribos verticales, es igual al coeficiente phi, multiplicado esto por la altura útil, por la cuantía de la armadura transversal, que le hemos llamado A sub V, por la tensión de fluencia del acero, y todo esto dividido entre S. Si en vez de utilizar estribos verticales, toca utilizar estribos inclinados a 45 grados, esta expresión simplemente lo tenemos que multiplicar por raíz de 2. Pues bien, cuando vamos a diseñar esfuerzo de corte, lo primero que tenemos que hacer es verificar la rotura por compresión oblicua. O sea, tenemos que verificar que el B sub U sea menor a eso que hemos llamado el B sub
C0, donde el B sub C0 es el cortante para el cual esta viga ha de fallar por compresión oblicua. ¿Ya que es igual el B sub C0? Si mal no me equivoco, es 0,86 de phi por lambda, la raíz de Fc' y de B por D. Si no se cumple esto, si no se cumple esta relación, obligadamente tenemos que modificar ya sea la base o la altura total de la sección transversal, o se puede hacer otras modificaciones a la estructura misma, o también incrementar la resistencia del hormigón, es otra opción. Bueno, el que está haciendo los cálculos es el que tiene que darle la solución para que no se tenga rotura por compresión oblicua. Una vez cumplido esto, pues tenemos que ver el B sub U es menor al B sub CU dividido entre 2, aquí está el B sub CU, entonces no necesitamos colocar armadura transversal. Pues bien, esto generalmente se suele cumplir cuando estamos diseñando elementos estructurales como losas, zapatas, plateas de fundación, donde también se aplican estas mismas fórmulas. Y ahí generalmente se cumple esta relación. Por eso que más adelante, cuando participen en alguna obra, de igual manera en plateas de fundación o en losas de hormigón. Bien, luego, ahora obviamente, si el B sub U es mayor al B sub CU, pues hay que colocar armadura, por lo menos la armadura mínima, La última clase tuvimos confusiones con respecto a la cuantía, ¿no?, mínima. Con respecto a la cuantía mínima, bueno, al final sí se logró resolver porque estuvimos equivocados con las fórmulas. Bien, y para el diseño de las armaduras, ¿no?, lo que hacemos es adoptarnos el diámetro del estribo, que puede ser de 6 milímetros, puede ser de 8 milímetros. En nuestro medio máximo se toma 10 milímetros como diámetro de la armadura. Sin embargo, hay que hacer notar que la norma americana establece que el diámetro mínimo de los estribos es 10 milímetros. Bueno, gran parte de Estados Unidos es pues una zona sísmica y obviamente está comprobado de que los estribos son fundamentales para el buen comportamiento de una estructura sometido a cargas sísmicas. Esa debe ser la razón por la que exigen como diámetro mínimo 10 milímetros. Bueno, pues nosotros utilizamos hasta de 6 milímetros sin ningún problema. Una vez adoptado el diámetro, inmediatamente yo puedo calcular la cuantía de la armadura transversal, que es igual al número de patas del estribo multiplicado por A sub T. A sub T es el área de la barra del estribo. Dependiendo si es de 6, 8, 10 milímetros, el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Una vez definido estos valores,
de esta fórmula, simplemente lo que hacemos es despejar S. Despejamos S y voy a tener pues phi por D por A sub V, por F sub Y, y todo esto dividido entre el B sub SU. Y listo, ya adoptado el diámetro, calculada la separación, podemos decir que ya hemos hecho el diseño de la armadura transversal. Sin embargo, hay que aún hacer algunas comprobaciones, principalmente en lo referente a la separación que se ha calculado, ¿no? Recordarán ustedes que si el B sub SU, sí, aquí está el B sub SU, ¿no? En realidad, para calcular el B sub SU, de aquí se despeja. El B sub SU, de ahí se despeja y es igual al B sub U, menos el B sub CU, ya que de entrada el B sub U es dato conocido y el B sub SU se calcula mediante esta fórmula. La diferencia de ambos me da el B sub SU. Bueno, estamos hablando de la separación calculada. Resulta que si el B sub SU es menor o igual, ¿no? Donde el B sub SM, recordarán ustedes que el B sub CM, es igual a 0,33, y luego el resto se repite, phi por lambda, raíz de fc', de B por D. Si se cumple esto, entonces la separación máxima es el menor de los siguientes valores. La altura útil dividido entre 2 o 60 centímetros. Y si el B sub SU es mayor al B sub CM, entonces la separación máxima que debe tener el estribo es el menor de los siguientes valores: D dividido entre 4 y 30. Luego hay que verificar que la cuantía A sub V sea pues mayor a la cuantía mínima, sea igual a la cuantía mínima. Recordarán ustedes que la cuantía mínima es el mayor de los siguientes valores. A ver si me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? 0.062, si no me equivoco, 65, ¿ya? De la raíz de fc', de B por S dividido entre F sub Y, y abajo era 0,35 de B por S sobre F sub Y. Bueno, en esta parte del programa analítico de la materia de hormigón armado intervienen muchísimas fórmulas, de ahí que para el examen es pues necesario un formulario. Ese formulario yo se los voy a proveer, ya voy a llevar el formulario para distribuirlos entre ustedes, ya. Ustedes no tienen que elaborar ningún formulario, yo lo voy a hacer. Bien, jóvenes, he hecho un pantallazo rápido de cómo es el diseño a esfuerzo de corte. Bien, ahora veamos el diseño a torsión.
En el diseño a torsión, pues ya la solicitación actuante no es un cortante. La solicitación actuante es un momento torsor. El momento torsor que le vamos a llamar el torsor último. Cuando se diseña a torsión, no se toma en cuenta el hormigón. No se toma en cuenta. Repito, cuando se diseña a torsión, no se considera la contribución del hormigón. Por lo tanto, más adelante, debido al momento torsor, vamos a ver que la sección transversal también se encuentra sometida a tensiones de cizallamiento o tensiones tangenciales o tensiones de superficie, las cuales producen esfuerzo de corte. Pues bien, todo el esfuerzo de corte producido por el momento torsor, puesto que el hormigón no interviene, todo el esfuerzo de corte producido por el momento torsor tiene que ser absorbido por las armaduras. O sea, todo el momento torsor tiene que ser resistido exclusivamente por las armaduras. No interviene el hormigón en el diseño a torsión. Bueno, hecho esa explicación, vamos inmediatamente a desarrollar el tema de diseño a torsión. Bien, a continuación vamos a realizar un repaso de algunos conceptos importantes que ustedes han aprendido en resistencia de los materiales, conceptos que es importante refrescar para poder entender el comportamiento de un elemento que es sometido a torsión. Bueno, desde el punto de vista estructural, el elemento estructural que tiene un comportamiento mucho más eficiente cuando la carga es el momento torsor, es aquellos elementos que son de sección circular. Los elementos de sección circular son los más adecuados para soportar esfuerzos internos producidos por el momento torsor. Bien, ahí estoy mostrando el eje longitudinal baricéntrico de este elemento de sección circular, empotrado en su extremo izquierdo, libre en el extremo derecho, y el radio de la sección transversal circular. Pues bien, y ahí está de este elemento de formar, ha de experimentar un desplazamiento angular girando la sección transversal con respecto al eje longitudinal de este elemento. ¿No? Al girar la sección transversal, el radio ha de experimentar un giro. En realidad aparecen dos giros, un giro en el sentido longitudinal del elemento que estoy analizando, que le estoy llamando phi sub L, y otro giro correspondiente a la sección transversal sobre el cual está actuando el momento torsor, el cual lo identifico con la letra griega phi. Pues bien, aplicando la teoría de la elasticidad, ustedes en la materia de resistencia de los materiales han aprendido a determinar el valor de phi sub L, ¿ya? El desplazamiento angular longitudinal y el desplazamiento angular transversal. Bueno, lo que yo voy a hacer es mostrarles las fórmulas que ustedes seguramente han aprendido a deducir
paso a paso, porque eso es lo que se hace en resistencia de materiales, ¿no? Ahí el docente les tiene que explicar paso a paso de dónde viene esta fórmula, ya que no tiene sentido ponerla a la fórmula simplemente por ponerla. Eso no es aprender. Bueno, luego también, en el caso de estructuras de hormigón armado, ya vimos que el módulo de elasticidad del material es 4700 por la raíz de Fc', y conociendo el módulo de elasticidad longitudinal, aquí está la formulita de la teoría de la elasticidad que me permite calcular el módulo de elasticidad transversal, el módulo de deformación o el módulo de elasticidad transversal, el cual está en función del módulo de elasticidad longitudinal y el coeficiente de Poisson. Bueno, necesito toda esta información, ya que como los elementos van a estar sometidos a tensiones tangenciales o de cizallamiento, es ahí donde interviene el módulo de elasticidad transversal. Bien, prosiguiendo, ahí nuevamente el modelo de viga. Bueno, generalmente las barras de sección circular son barras de sección transversal maciza. Bueno, las secciones transversales macizas tienen las siguientes propiedades geométricas. Por un lado tenemos el radio de la sección transversal. El diámetro sabemos muy bien que es 2 veces el radio. Y luego, con esta información, yo puedo calcular el momento de inercia a torsión, que es pi por diámetro a la cuarta dividido entre 32. Seguramente también en alguna otra materia han aprendido a deducir de dónde viene esta fórmula, ya que es imprescindible saber de dónde viene, porque es la única forma de tener un conocimiento profundo de la ciencia que estamos manejando. Ahora, en el caso de secciones circulares, también podemos calcular esta expresión, esta propiedad geométrica que se denomina módulo resistente. Y bueno, aplicado el momento torsor, en la sección transversal sobre la cual está actuando el momento torsor, aparecen una serie de tensiones tangenciales o tensiones de superficie, ¿no? Las cuales se los representa por medio de la letra tau. La letra tau es por norma la simbología que se utiliza para representar estas tensiones tangenciales o tensiones de cizallamiento o tensiones de superficie, así también se las llama, ¿no? Bueno, en resistencia de materiales también se aprende a deducir la fórmula que me permite calcular estas tensiones de cizallamiento, donde podrán ver que la tensión de cizallamiento está en función del momento torsor, de R, que es el radio, y dividido entre el momento de inercia a torsión. R minúscula es el radio, ¿no? Pero obviamente R es una variable, varía entre 0 y el radio máximo, que lo estoy representando con la letra R mayúscula. Bueno, en este primer dibujo estoy mostrando cómo se distribuyen las tensiones de cizallamiento debido al momento torsor. Y en el gráfico que está acá arriba estoy mostrando la magnitud de esas tensiones. Como podemos ver, este gráfico me está indicando que las tensiones de cizallamiento justo en el baricentro de la sección transversal es nula, es 0 la tensión. Y conforme me voy alejando del centro, las tensiones de cizallamiento van aumentando de magnitud. Por lo tanto, en el perímetro, en el borde de la sección transversal, están las tensiones máximas.
Bueno, volviendo para atrás un poco, esta es la fórmula que me permite calcular las tensiones de cizallamiento. Si R es igual a 0, o sea, si el radio es igual a 0, resulta R por cualquier cantidad se hace 0, o sea, esto me dice que la tensión de cizallamiento en el centro de la sección transversal vale minúscula por R mayúscula, voy a encontrar la tensión máxima, ¿no? La tensión máxima es el momento torsor por R, el radio externo, dividido entre el momento de inercia, ¿no? Ahí están las tensiones máximas debido a el momento torsor. Y hago una pregunta. En el caso de secciones rectangulares sometidas a esfuerzo de corte, ¿dónde están las tensiones máximas? ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, sí. Yo dije ya, estoy hablando para el aire. Bueno, hice una pregunta. En el caso de secciones rectangulares sometidas a esfuerzo de corte, ¿dónde están las tensiones de cizallamiento máximas? Mal. ¿En el apoyo? En el centro. No, el que dijo el apoyo ni siquiera me entendió la pregunta. En el centro. En el centro. Correcto. ¿Quién habló? Gallardo, ingeniero. ¿Vallardo o Gallardo? Gallardo Gallardo. Rodas Norelli. Muy bien. Tiene 10 puntos adicionales. Gallardo Rodas Noeli. Bien. Sí, está en el centro. Y para los que no contestaron, tendré que decirles la cruda realidad que están mal en resistencia a los materiales. Y si están mal en resistencia de materiales, pues no les auguro buen desempeño cuando cumplan la función de director de obra, ¿no? Como director de obra, uno tiene que verificar los andamios, tiene que hacer algunos calculitos que suficientes resistencia de los materiales. Pues están a tiempo, agarren un libro de resistencia a materiales y hay que echarle una repasadita de vez en cuando. Pero ese de vez en cuando no sea en todo el año una sola vez. Habría que echarle una miradita, ya que están en época de estudios, pues por lo menos una vez a la semana agarren un librito de resistencia. Consejo de buen amigo, van a ver que les va a ayudar mucho cuando trabajen como ingenieros. Bien, jóvenes, continuando. Entonces, en el caso del momento torsor, las tensiones máximas están en el borde externo de la sección transversal. Bueno, resulta que para diseñar a torsión tenemos que hacer una serie de simplificaciones, ya que diseñar, tal como estoy mostrando, una sección circular maciza, donde las tensiones de cizallamiento varían desde 0 en el centro hasta el máximo en el borde, el diseño se haría demasiado complejo. Entonces, entre las simplificaciones que se realiza para diseñar la torsión, consiste en despreciar la parte central. O sea, debo imaginariamente asumir que la sección transversal no es maciza. Debo asumir que es una sección transversal hueca, sección hueca ficticia. Y para hacer esto, obviamente tengo que definir previamente el espesor de las paredes de la sección hueca ficticia. Al espesor lo identifico con la letra T minúscula, ¿no? Esto es lo que tengo que definir y así
De esa manera voy a diseñar ya no como sección maciza, sino como sección hueca. Y resulta que trabajando con sección hueca se simplifica tremendamente las fórmulas y los procedimientos de diseño. Bueno, si desprecio la parte central, entonces lo que voy a tomar en cuenta es las tensiones que caen dentro de las paredes de la sección hueca ficticia, ¿no? Repito, al final lo que voy a considerar es solamente las tensiones que caen dentro de las paredes de la sección hueca. Y aún así, observen, las tensiones no son constantes. Al interior tiene un valor y al exterior está el valor máximo. O sea, aún así, las tensiones no son constantes, varían. Sin embargo, a continuación voy a mostrar cómo se trabaja de manera tal que las tensiones, pues, las consideremos como si fuesen constantes. Bien, continuando con la sección transversal hueca, sometida a un momento torsor, ahí están las tensiones tangenciales o de cizallamiento que se distribuyen en las paredes de la sección transversal hueca. Estamos despreciando las tensiones que están al interior de la sección y el espesor de la sección transversal hueca. Bueno, pues resulta que las paredes de la sección transversal hueca tienen una línea media, que lo estoy mostrando con línea segmentada. Esa es la línea media. Por lo tanto, si T es el espesor de la sección hueca, ¿ya? Desde el centro, ahí voy a tener un radio que le voy a llamar el radio interno. Luego voy a tener el radio externo. Y finalmente, el radio que va dirigido a la línea media de las paredes de la sección hueca, que le voy a llamar R sub 0. ¿No? R sub 0 es el radio correspondiente a la línea media de las paredes de la sección hueca, donde el espesor de las paredes simplemente es igual el radio externo menos el radio interno. Esa es una manera de determinar el espesor de la sección hueca ficticia. Y luego, el diámetro interno es 2 veces el radio interno. El diámetro externo es 2 veces el radio externo. Y con esta información yo puedo inmediatamente calcular el momento de inercia-torsión de la sección hueca, ¿no? Esto ustedes lo han visto en resistencia de los materiales o en alguna otra materia, donde lo interesante que cuando estamos trabajando con secciones circulares es que el momento de inercia es polar. En el caso de secciones rectangulares, repito, se cumple que el momento de inercia-torsión es igual a el momento de inercia polar. Después, para otros tipos de secciones transversales, como las secciones rectangulares, pues no se cumple esta relación. No se cumple. Bien, y ahí está el módulo resistente para una sección transversal hueca. Prosiguiendo, ahí está la sección hueca con las tensiones de cizallamiento, la solicitación actuante T sub n. Y ahora, estas tensiones que se están distribuyendo sobre el área de las paredes de la sección hueca, por lo tanto, estas tensiones, alguien me dice, ¿qué unidades tendrán estas tensiones acá? ¿Qué unidades de medida tendrán estas tensiones? Son fuercitas que están distribuidas en una superficie. Son fuerzas distribuidas en una superficie. Entonces, pues la unidad es kilonewton sobre metro cuadrado. Kilonewton sobre metro cuadrado.
¿Y cómo haría para calcular el área sobre el cual se están distribuyendo estas tensiones tangenciales? De repente alguien me dice, ¿cómo hago para calcular el área sobre el cual se están distribuyendo estas tensiones tangenciales? Pues primeramente calcularía el área correspondiente al radio externo, que es pi por radio al cuadrado sobre 4. Si estoy trabajando con el radio, sería pi por radio al cuadrado. Luego calculo el área de la parte hueca, pi por r sub i al cuadrado. O sea, voy a tener un área externa más un área interna. La diferencia de los dos me ha de dar el área sobre el cual se están distribuyendo estas tensiones tangenciales. Y ahora, toda carga superficial se la puede convertir en una carga lineal. Yo quiero convertir esta carga superficial en una carga lineal que se distribuya sobre la línea media de las paredes de la sección hueca. Ahora pregunto, ¿qué tendría que hacer para transformar esta carga superficial en una carga lineal distribuida a lo largo de la línea media de las paredes de la sección hueca? Multiplicar por el espesor. Correcto. Apellido. Ábalos. Muy bien, Ábalos. Segundo apellido. Ábalos Calderón Javier. Muy bien. También tiene puntos ganados. Lo tengo que multiplicar por el espesor. O sea, tau multiplicado por el espesor. La carga superficial se convierte en una carga lineal. Ahora, la otra simplificación del método consiste en asumir que el producto de la tensión tau por el espesor de las paredes es constante. Se asume que es constante, ya que estas tensiones no son constantes. El valor mínimo está en el borde inferior y el valor máximo está en el borde exterior. Pero el producto de tau por t, que es el espesor, se asume que es constante. Esa es una de las hipótesis simplificativas fundamentales para el diseño a torsión. Bueno, jóvenes, les comento que hasta ahorita no he avanzado nada nuevo. Estoy repasándoles lo que ustedes aprendieron en resistencia de los materiales. Llevan Resis 1, llevan Resis 2. Y bueno, continuando con lo que ustedes han visto en resistencia de los materiales, ahora yo puedo encontrar para la sección hueca ficticia el perímetro correspondiente a la línea media de las paredes de la sección hueca. La línea media es la que está con línea segmentada. El perímetro es 2pi por radio. En este caso, el radio tiene que ser el radio correspondiente a la línea media, ¿no? Eso me da el perímetro. Y el área al interior de la línea media, que es la línea segmentada, el área es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Bueno, gráficamente hablando, ahí está la línea media y la zona sombreada es el área a sub 0, ¿no? Donde, para calcular estas dos expresiones, el perímetro y el área, trabajo con R sub 0, el radio correspondiente a la línea media de las paredes de la sección transversal hueca. Proseguimos. Ahora voy a agarrar una sección transversal hueca cualquiera. Una sección transversal hueca cualquiera, donde a simple vista se puede observar que las paredes, que el espesor de las paredes no es constante. Aquí es más delgadito, aquí está más grueso.
ahí tengo entonces una sección transversal hueca, donde T es el espesor, y en este caso T ha de ser variable, no es constante, el centro de la sección transversal, y con R minúscula estoy indicando el radio correspondiente a la línea media de las paredes de la sección hueca, ¿no? Ese es el radio. Luego, se supone que sobre esta sección transversal hay actuando un momento torsor. Y voy a suponer que ese momento torsor hace girar a esta sección transversal en sentido antihorario. Por lo tanto, sobre esta zona sombreada, hay tensiones de cizallamiento, tau, hay tensiones de cizallamiento. Pues para esas tensiones de cizallamiento que se encuentran distribuidas en esta área de ancho igual a diferencial de S, ¿ya? Para esas tensiones puedo encontrar su resultante. Su resultante es una fuerza. La resultante es una fuerza, y si es una fuerza, es un esfuerzo de corte, que lo voy a identificar con diferencial de F, porque estoy trabajando a nivel diferencial, ya que el ancho es un diferencial de S. Por lo tanto, el diferencial de fuerza es la tensión tau, multiplicado por el área sobre el cual está actuando la tensión tau. Y el área, que es igual a diferencial de S por el espesor. Diferencial de S por el espesor me da el área. Entonces, una tensión por área me permite encontrar la fuerza resultante. Ahora, esa fuerza resultante con respecto al centro de la sección transversal produce un momento. Fuerza por distancia es momento, y obviamente es un momento torsor. Ese momento torsor a nivel diferencial es la fuerza, o sea, diferencial de F, y su brazo de palanca con respecto al centro es R. Es R. Entonces, ahí está el diferencial de momento torsor producido por este diferencial de fuerza, que es la resultante de las tensiones de cizallamiento en esta área sombreada. Ahora, lo que quiero calcular es el momento torsor total sobre la sección transversal. Bueno, antes de ello, el momento torsor es fuerza por distancia, pero la fuerza, ya vimos, la fuerza es tau T por diferencial de S, y lo estoy reemplazando, y ordenando esta expresión, esta última expresión, si lo multiplico y lo divido entre 2, la ecuación no queda alterada. Eso es lo que he hecho. A esta expresión lo he multiplicado por 2 y lo he dividido en 2. ¿Con qué finalidad he hecho eso? Pues observen a continuación el producto de R por diferencial de S dividido entre 2, la base por la altura dividido entre 2, me da el área de este triángulo. Me da el área de un triángulo que obviamente es un área también diferencial. Base por altura dividido entre 2 significa el área de un triángulo. Por lo tanto, el diferencial de momento torsor es 2 tau T por esta expresión, es el diferencial de área, o sea, el área del triangulito que está en esta figura. Bueno, quiero encontrar el momento total, simplemente debo integrar el diferencial de momento torsor desde 0 hasta el torsor total que hay en esta sección transversal. Bueno, reemplazando el diferencial de torsor, que es 2 tau T por diferencial de sub 0, aquí ya hay un cambio de variable, aquí era el diferencial de T, ahora es el diferencial de A, por lo tanto, el diferencial de área tiene que ser desde 0 hasta el área total, Ahora, recuerden, esta es la hipótesis simplificativa fundamental.
que asume que el producto de la tensión de cizallamiento por el espesor de la pared es una constante. Si es una constante, pues sale de la integral. Junto con el número 2, salen fuera de la integral y me queda simplemente la integral del diferencial de área. Pues la integral del diferencial de área me ha de dar el área total. Me ha de dar el área total. Ahí estoy mostrando otra vez la sección transversal. Ese es el diferencial de área. Ahí está el diferencial de área. Por lo tanto, si hago una integral cerrada desde 0 hasta a sub 0, entonces lo que voy a obtener, lo que a continuación les voy a mostrar, disculpen. Entonces, resolviendo esta integral, llego como resultado final a sub 0. ¿Qué es a sub 0? Bueno, si diferencial de sub 0 es el área de este triangulito, y como esta integral es una integral cerrada que da una vuelta completa, una revolución completa, pues a sub 0 es el área de la sección transversal al interior de la línea media. Es el área al interior de la línea media. Ahora, de esta última expresión, despejo tau por t, que sabemos que es una constante, t sub n es el momento torsor nominal, y pues ahí está una de las ecuaciones fundamentales que se utiliza cuando diseñamos a torsión dentro del campo de la resistencia de los materiales. Bueno, y de ahí puedo despejar la tensión tau. La tensión tau sabemos que no es constante, es mínimo en el borde interior de las paredes y es máximo en el borde exterior. Si quiero encontrar el valor máximo, simplemente aquí tengo que buscar dónde está el valor mínimo del espesor de la placa. Aquí está el valor mínimo. Por lo tanto, reemplazando en esta expresión el valor mínimo del espesor, ¿ya? Voy a encontrar la tensión máxima de cizallamiento. Bien, jóvenes, hasta ahí un repaso de lo que ustedes han visto en resistencia de los materiales. Y ahora vamos a ver el diseño a torsión del caso que más frecuentemente se presenta. Es el diseño a torsión de elementos de sección rectangular. Bueno, la sección transversal ya sabemos que tiene su ancho, que es B, H es la altura total, y luego, con estas dos dimensiones geométricas, inmediatamente puedo encontrar el área de la sección transversal bruta. El área es B por H. La norma ACI al área total de la sección maciza, le llama A sub CP. A sub CP. Y el perímetro le llama P sub CP. El perímetro simplemente 2 veces la base más 2 veces la altura. Bueno, acá ya estoy mencionando algunos parámetros geométricos que se utilizan en el diseño a torsión. El área de la sección bruta y el perímetro de la sección bruta maciza. Bueno, ahí va el eje longitudinal baricéntrico de la viga de sección rectangular. La solicitación actuante es el torsor nominal. Y en cuanto a las tensiones tangenciales debido al momento torsor, en el caso de vigas de sección rectangular, debido a este momento torsor, aparecen tensiones tangenciales que se distribuyen de esta manera. Van girando estas tensiones alrededor del eje longitudinal baricéntrico.
van girando alrededor. Esas son las tensiones de cizallamiento que lo identificamos con la letra tau, ¿no? Y ya sabemos que las tensiones máximas están en el perímetro externo y en el centro la tensión es cero. Debido al momento torsor, la tensión de cizallamiento ya hemos visto que es nulo, es cero. Bueno, resulta que debido al momento torsor, cuando realizamos el diseño de torsión, el diseño, al final, para que un elemento pueda soportar adecuadamente los momentos torsores, por un lado, necesitamos armadura longitudinal para el momento torsor y también armadura transversal. Necesitamos esos dos tipos de armadura para que así la viga tenga un excelente comportamiento bajo esta solicitación que es el momento torsor. Justamente el objetivo es aprender a diseñar esta armadura longitudinal que está con color azul y a diseñar la armadura transversal para que pueda soportar adecuadamente a el momento torsor. Continuando con esto de la distribución de las tensiones tangenciales en vigas de sección rectangular, ¿no? Ahí también, de manera similar a la sección circular, observaremos que las tensiones máximas están en el perímetro externo y conforme nos acercamos al centro, las tensiones van disminuyendo de magnitud y en el centro las tensiones de cizallamiento son nulas. Bueno, la simplificación que hacemos para diseñar es despreciar las tensiones de cizallamiento que están en la parte del centro y que son relativamente pequeñas. Entonces, trabajamos con una sección transversal ficticia, hueca, de manera tal que en esta sección hueca ficticia de espesor T, las paredes tienen un espesor T, despreciamos, o sea, no tomamos en cuenta las tensiones de cizallamiento que están al interior de la sección hueca ficticia. O sea, para el diseño nos quedamos tan solamente con las tensiones que quedan ubicados en las paredes de la sección hueca ficticia, que también no son constantes. Es mínimo en el borde inferior y máximo en el borde exterior. T es el espesor de las paredes y la línea media de las paredes de la sección hueca, que siempre lo represento con línea segmentada. De esta línea segmentada, que es la línea media, al borde interno voy a tener T medios y al borde externo también T medios. La suma de los dos obviamente me da el espesor de la sección hueca ficticia. Prosiguiendo con esto de la sección hueca ficticia, bien, el espesor de las paredes de la sección hueca, ahí está la línea media, el momento torsor y las tensiones de cizallamiento que se distribuyen. Ahora, estas tensiones se distribuyen sobre un área, sobre una superficie. Por lo tanto, la unidad de tau es kilonewton por metro cuadrado. Lo mismo que hice en la sección circular, ahora esas tensiones de superficie las voy a convertir en tensiones distribuidas a lo largo de una línea. O sea, esta carga superficial la voy a convertir en una carga lineal y para convertirla en carga lineal, simplemente la tensión que se distribuye en una superficie lo tengo que multiplicar por el espesor. Y de esa manera, la carga superficial lo habré convertido en una carga lineal. Proseguimos ahora. Ahora, estas cargas lineales
para cada una de estas cargas lineales, observen que la sección hueca tiene 4 paredes. Esta pared vertical es una, la otra pared vertical es la 2, una pared horizontal y otra pared horizontal en la parte superior y otra pared horizontal en la parte inferior. Pues bien, para cada una de estas paredes de la sección hueca, puedo encontrar la resultante de estas cargas lineales. Puedo encontrar la resultante de esas cargas lineales, ¿no? Y bueno, la resultante en la pared que está a la derecha, la resultante es simplemente una fuerza. Y esa fuerza es la carga lineal multiplicado por la longitud sobre el cual está actuando esa carga lineal. Esa longitud es h sub 0. A continuación explico qué es h sub 0, aunque debía haber explicado previamente qué es h sub 0. Esto tiene una falla. Luego, voy encontrando la resultante de cada una de estas cargas lineales correspondientes a cada una de las paredes de la sección hueca ficticia, ¿no? Y resulta que ahora cada una de estas paredes las podemos considerar, ¿no? Esta pared, por ejemplo, la puedo considerar como una sección rectangular sometida a un esfuerzo de corte. Aquí tengo otra sección rectangular sometida a un esfuerzo de corte horizontal. La pared que está a la izquierda la puedo considerar también como una sección rectangular con su esfuerzo de corte. Y así sucesivamente. Pues vamos. Ahí están otra vez las 4 paredes, las 2 verticales y las 2 horizontales, con sus respectivos esfuerzos de corte, que son la resultante de las tensiones de cizallamiento que hay en cada una de las paredes. Pues bien, ahí va B sub 0 y ahí va H sub 0. ¿Qué es B sub 0? Pues resulta que la línea media de las paredes, que está con línea segmentada, la línea media es un rectángulo. Y como todo rectángulo tiene su base y tiene su altura, pues B sub 0 es la base de la línea media y H sub 0 es la altura de la línea media de las paredes de la sección hueca ficticia. Por lo tanto, esta resultante, que es un esfuerzo de corte en esta pared, es tau T por H sub 0. Esta otra resultante en esta pared es tau T por B sub 0. Bueno, si yo agarro una de las paredes de la sección hueca, agarro una de las paredes, ¿no? El de la izquierda, y ahí va el de la derecha, el que está en la parte superior y en la parte inferior, cada una de estas la puedo diseñar, ¿no? De manera independiente, como si fuesen vigas de sección rectangular, ¿no? Diseño a esfuerzo de corte como si fuesen vigas de sección rectangular, donde el ancho de la sección rectangular, si agarro este elemento, su ancho no es otra cosa que el espesor de la pared. Y su altura lo tendría que considerar como H sub 0, ¿no? Y la carga actuante, aquí está, es tau T por H sub 0. Y esta sección rectangular la tendría que diseñar a esfuerzo de corte, donde el esfuerzo de corte es tau T por H sub 0. Y así, cada una de estas secciones, cada una de las paredes de la sección hueca, podría diseñarlas de manera totalmente independiente, pero diseñándolos a esfuerzo de corte. Y con eso determinar la armadura transversal. Por lo tanto, para esta pared vertical, el esfuerzo de corte es tau T
por H sub 0. Y la normativa dice que el cortante último tiene que ser menor o igual a el cortante nominal multiplicado por el coeficiente de ponderación. Bueno, el cortante nominal, este cortante está usted por H sub 0. Y acá estoy volviendo a, bueno, para esta sección tendría lo mismo. Para la que está en la parte superior, habría que aplicar esta expresión. Para la que está en la parte inferior, también una expresión similar, ¿no? Ahora, ya dije que cuando se diseña a torsión, no se toma en cuenta la contribución del hormigón. Por lo tanto, todo el esfuerzo de corte tiene que estar resistido por las armaduras. Repito, cuando se diseña torsión, no se toma en cuenta la contribución del hormigón y todo el cortante último tiene que estar resistido por las armaduras, tan solamente por las armaduras. Bueno, ahí nuevamente la sección transversal maciza y pues bien, ahí estoy mostrando un gráfico donde estoy mostrando la armadura que tenemos que calcular. Por un lado tenemos que calcular la armadura transversal y por otro lado hay que calcular una armadura longitudinal. Esa armadura longitudinal se distribuye en las 4 caras laterales de la sección transversal. Bueno, ahí está el estribo, la armadura transversal, y observen que el estribo también tiene su línea media. El estribo también tiene su línea media. Y esa línea media es un rectángulo. Y por lo tanto, ese rectángulo tiene su base, que le voy a llamar B sub H, y tiene su altura, que le voy a llamar H sub H. Bueno, esta nomenclatura que estoy mostrándoles no es invento mío. Es de la norma ACI. Entonces, B sub H es la base de la línea media de los estribos y H sub H es la altura de la línea media de los estribos. Entonces, ese detalle es importante recordar. Vuelvo a repetir. Acabo de mostrar el estribo y el estribo tiene su línea media. Pues bien, el ancho correspondiente a esa línea media es B sub H y la altura es H sub H. Luego, otro parámetro geométrico que necesitamos para diseñar la torsión es la distancia que hay entre el borde inferior de la sección transversal y el borde inferior de la armadura longitudinal. A eso le vamos a llamar C sub 0. Repito, C sub 0 es la distancia del borde inferior de la sección transversal a el borde inferior de la armadura longitudinal. Bueno, y hago una pregunta. ¿Cómo se llama a la distancia que hay del borde inferior de la sección transversal a el borde inferior del estribo? Muy bien, nombre y apellido. Magariños. ¿Qué sigue? Villegas, también ganó puntos. Bueno, en clases normales generalmente no ganan puntos. Bien, jóvenes, entonces es el recubrimiento geométrico, ¿no? Ojo, que no hay que confundir con C sub 0. Proseguimos, jóvenes. Ahí estoy mostrando ya la sección transversal de un elemento de sección rectangular con todos los parámetros geométricos que es necesario tomar en cuenta. Empecemos describiéndolo nuevamente. V y H son la base y la altura de la sección transversal maciza.
Luego tengo B sub H y H sub H. Son la base y la altura de la línea media del estribo. T es el espesor de las paredes de la sección hueca. C sub 0, la distancia del borde inferior al borde inferior de la armadura longitudinal. R sub G, el recubrimiento geométrico. Bien, ahora, asumo que phi sub T es el diámetro de la armadura transversal, el diámetro de los estribos. Phi sub L es el diámetro de la armadura longitudinal. Luego, inmediatamente puedo calcular cuánto vale B sub H. Bueno, no cuánto vale, sino cómo lo determino B sub H. Pues al ancho total, que es B, le tengo que restar primero, para determinar B sub H, los recubrimientos geométricos que hay a ambos lados. Y luego le tengo que restar la mitad del diámetro del estribo a este lado y la mitad del diámetro del estribo a este otro lado. O sea, le tengo que restar el diámetro del estribo. De esa manera determino B sub H. Para determinar H sub H es similar. A la altura total le resto los recubrimientos geométricos que hay arriba y abajo y le resto el diámetro del estribo. Pues bien, calculado la base y la altura de la línea media del estribo, inmediatamente puedo calcular para la línea media del estribo, puedo calcular el área que hay al interior de la línea media del estribo, que es base por altura. La base es B sub H, la altura es H. Y su perímetro. Su perímetro es obviamente 2 veces B sub H más 2 veces H sub H. Bueno, proseguimos. Ahora, B es el ancho total, H la altura total. Bueno, esto ya lo vimos. Si tengo el ancho total y la altura total, entonces inmediatamente puedo calcular el área de la sección transversal maciza, B por H, que la ACI lo identifica con A sub CP, y el perímetro de la sección transversal maciza. El perímetro es 2 veces la base más 2 veces la altura. Proseguimos ahora. Aquí la norma hace una aclarativa de que estas formulitas tienen plena validez, sea que la sección sea maciza o hueca. Igual tiene validez, dice. Bueno, y ahora hay un parámetro geométrico que falta por explicar. Ahí está la sección transversal hueca, el espesor y la línea media correspondiente a las paredes. Esta línea media, que está con línea segmentada, también veremos que tiene su ancho, que le vamos a llamar B sub 0, y también tiene su altura, ¿no? Tiene ancho y la altura. Para calcular, ahora sí, esto es importante. El espesor de las paredes de la sección hueca ficticia, el espesor que esté, se define mediante esta expresión. ¿Qué dice esto? Que el espesor es un valor que está comprendido entre dos límites. Hay un límite inferior y hay un límite superior, ¿no? El espesor es un valor que es mayor o igual a este valor y menor o igual a este otro. El valor límite inferior es 2 veces C sub 0. Y el valor límite superior es el cociente entre A sub CP y P sub CP. ¿No? Supónganse que haciendo cálculos, esto me sale, por decir, 7 centímetros. Y aquí me sale 10 centímetros. Aquí 7 y aquí 10 centímetros.
Entonces, el valor de T ha de estar entre 7 o 10 centímetros. ¿Qué valor tomo? Entre 7 y 10. Eso lo decide el que está haciendo el diseño. Por ejemplo, yo adopto generalmente el promedio entre 7 y 10. 7 más 10, 17. El promedio es 8,5 centímetros. Pero no es siempre obligatorio tomar el promedio, dependiendo de lo que estoy diseñando. A veces es conveniente tomar el valor límite máximo y a veces el valor límite mínimo para el valor de T. Y ahora, B sub 0, ¿cómo lo calculo? Pues al ancho total le tengo que restar la mitad del espesor a este lado y la mitad a este otro lado, o sea, al ancho total le tengo que restar el espesor de la pared. Lo mismo para calcular H sub 0, a la altura total le resto la mitad del espesor acá arriba, la mitad del espesor acá abajo, o sea, voy a tener H menos D. Una vez calculado B sub 0 y H sub 0, puedo calcular el área al interior de esta línea media, que en este caso lo estoy mostrando sombreado. El área será simplemente B sub 0 por H sub 0 y el perímetro 2 veces B sub 0 más 2 veces H sub 0. Bien, proseguimos. Seguimos con la sección hueca ficticia. Pues bien, a continuación voy a asumir que la sección transversal del elemento que estoy diseñando es de sección cuadrada. De sección cuadrada y es también hueca ficticiamente. T es el espesor de las paredes y ahí va la línea media de la sección transversal, que en este caso, repito, es cuadrada, no es rectangular. Luego, el ancho de la línea media, el ancho lo identifico con Z. Y la altura también lo identifico con Z. Z es una nomenclatura que ustedes lo han debido ver en resistencia de los materiales. ¿Alguien me puede decir, recordando resistencia de los materiales, qué representa Z? Distancia entre los ejes baricéntricos. No. No. Es Voy a hacer un pequeño paréntesis para ver por qué aquí se está trabajando con Z. Z es el brazo de palanca, ingeniero. Ingeniero, Z no es el eje neutro plástico de grupo. En resistencia los materiales le llaman ¿dónde estoy? Acá estoy. Miren, le llaman el brazo mecánico. Le llaman el brazo mecánico. ¿Ya? Suponiendo que tenga una viga embolado. Una viga embolado. Aquí empotrado. Y un momento. Entonces, el eje neutro está acá, ¿no? De acá para arriba, voy a aplicar lo que ustedes han visto en resistencia a los materiales. De acá para arriba está comprimido. Por lo tanto, las tensiones de compresión, aquí están las tensiones de compresión, ¿no? Todo lo que está por encima del eje neutro está comprimido. Y lo que está por debajo del eje neutro está traccionado. Está traccionado.
Estas son las tensiones de tracción. Las tensiones de tracción. Ahora, esta de aquí tiene una resultante. Esta de acá tiene otra resultante. Tiene otra resultante. La distancia entre esas resultantes, ¿ya?, es Z, o sea, el brazo mecánico. Esto lo han visto en resistencia a los materiales. También lo hemos visto en hormigón. ¿Ya? Nuevamente, esta es la viga. Excepción, la viga en volado. Este extremo está empotrado. Bueno, una viga sometida a flexión simple. En este caso, el momento último. El momento último. Pues bien, suponiendo que el eje neutro esté en esta posición, debido al momento, a todo lo que está por encima del eje neutro, le llegan tensiones de compresión. Le llegan tensiones de compresión, donde esas tensiones de compresión se distribuyen de esta manera en el momento de la rotura. Estas son las tensiones de compresión, cuya variación cumple la hipótesis número 3 del diagrama tensión-deformación del hormigón parábola rectángulo. Por debajo del eje neutro, el hormigón está fisurado. Por lo tanto, no hay tensiones de tracción. Pero sí hay armadura. Y esta armadura es la que agarra, épale, un momentico. Ya. Ya. Acá hay la armadura, está sometida a tracción, el sub S, y acá arriba, a la resultante del diagrama de compresiones, le llamamos N sub C. Por lo tanto, la distancia entre estos dos, entre este y este, es Z, el brazo mecánico. Entonces, visto la sección transversal, y asumiendo que tengo una sección transversal cuadrada, ¿ya?, la armadura está por aquí, y la resultante del diagrama de tensiones de compresión N sub C está por aquí, ¿no? Y el modelo matemático que se utiliza para analizar torsión, ¿ya?, asume que la línea media, porque se supone que esta es una sección hueca, ficticia, la línea media pasa justamente por donde está la resultante del diagrama de tensiones de compresión, arriba, y abajo pasa por donde está la fuerza de tracción, o sea, las armaduras, ¿ya? Y esta distancia es Z. Y como la sección es cuadrada, pues esto también es Z. Entonces, Z es la distancia de la resultante del diagrama de tensión de compresión a la fuerza traccionante en la armadura. Y la línea media se define de esa manera. Bien, entonces, prosigamos.
Épale, parece que me he salido. Ah, no, estoy bien. Ahora sí, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Entonces, ahí está la sección cuadrada y ahí está Z, el brazo mecánico. Z es el brazo mecánico. Y bueno, yo ya estoy cerca de las 7. Ya van a ser las 7. Estamos desde las 5:30, 1 hora y media. Jóvenes, hay algunos que tienen clases después presenciales y no quisiera perjudicarles, pues vamos a tener que suspender la clase ahí y continuamos el día viernes. Y pues para no perder el hilo de lo que estamos explicando, el día viernes también lo vamos a hacer de manera virtual. Empezamos 7 en punto. Por favor, hasta las 7:10 conéctense, ¿no? Porque simplemente no tienen que agarrar micro para llegar al aula. Simplemente es prender el celular y conectarse. Sí, ingeniero. ¿A qué hora va a estar acabando el viernes? 8:30. 8:30. Ya. ¿Le dan, Sí, no? Sí, ingeniero, sí. Bien, 8:30. ¿Ya? Entonces lo dejamos ahí y continuamos el día viernes para ir explicando paso a paso